en esta mañana, porque estamos aquí con bien, ya casi esta tarde, Padre, que tú nos regalas, Señor, por este lugar, por este tiempo, Señor. Pedimos que tú hables a nuestras vidas una palabra que pueda ser útil, que pueda ser práctica, que pueda ser eficaz, Señor, a nuestro diario andar, Señor. Que estas palabras no queden registradas en las notas de un cuaderno o en nuestra memoria, sino que puedan, Señor, reflejarse en nuestra vida diaria, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Toma tú todo el control, Espíritu Santo de Dios, de este tiempo. Habla a nuestras vidas lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar de parte tuya, y que si hay algún estorbo, no importa si es físico o espiritual, que esté levantándose como una barrera, impidiendo que tu palabra cumpla con su propósito, Señor, que estos estorbos sean anulados por tu poder y que seas únicamente tú, Señor, quien tome todo el control. Nos ponemos en tus manos, tu mensaje, tu iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos viendo una serie, ya estamos en la recta final de esta serie, después comenzaremos con otra nueva serie que luego les diré de qué se va a tratar, ¿verdad? Una serie que se titula Cómo escuchar la voz de Dios. Yo te recomiendo que si apenas hoy vienes por primera vez, luego escuche los otros audios para que tengas un panorama completo, pero si no, de todas formas no te preocupes porque cada tema pues es independiente. Lo que hemos visto hasta el día de hoy son las diferentes características o requisitos que son necesarios para que tú y yo podamos ser sensibles y podamos escuchar la voz de Dios. Hemos hablado acerca de la santidad, de una vida de oración, el papel del ayuno y la alabanza en la oración, la sinceridad del corazón fue lo que vimos la semana pasada, donde mencionábamos que muchas veces Dios nos hablará cosas que no nos va a gustar escuchar y que vamos a creer que no viene de Dios. Por ejemplo, la primera vez que oíste la palabra diezmo, tú dijiste, esto es del diablo, te reprendo, Satanás, te vas de aquí en este momento, ¿verdad? Y cuestiones como esas, pues no nos gustan, sin embargo, no siempre lo que Dios nos habla nos va a gustar. De hecho, cuando hablemos acerca de la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón y te preguntes cómo yo identifico si ese sentimiento, ese pensamiento es o no de Dios, bueno, si no te gusta lo que estás oyendo y coincide con la Biblia, es muy probable que sea de Dios, ¿verdad? Y por lo contrario, si solamente escuchas aquello que te conviene, que te gusta, tal vez sí te estés engañando. Es muy curioso cómo los predicadores que hablan de la prosperidad y que se dedican a despelucar ovejas, o hermanos también, ¿verdad? Cuando hablan de dinero y que Dios les dijo algo, siempre Dios les dijo que alguien les va a dar. ¿No es muy chistoso esto? Dios me dijo que tú me vas a dar esto, Dios me dijo que tú me vas a ofrendar lo otro. ¿Y por qué nunca dicen, Dios me dijo que yo te dé esto? Dios me dijo que yo te dé lo otro, ¿verdad? Pocos hombres, como es, si no me equivoco, Mike Myers, ¿verdad? Realmente escuchan la voz de Dios cuando se trata de dar y de desprenderse. Entonces, es eso lo que vimos la semana pasada y vamos ahora sí a pasar a un asunto que a lo mejor estabas esperando, ¿verdad? Que es pues ya como que el cierre, bueno, ya cumplo con todos los requisitos, las características, ahora cómo escucho la voz de Dios, y vamos a ver un tema que se titula Formas en las que Dios habla, primera parte. Van a ser 2 o 3 mensajes, donde iremos viendo las diferentes formas en las que Dios puede hablarnos. Estas formas que veremos que Dios utiliza son su palabra, la Biblia, son las personas, las situaciones, los sueños, el Espíritu Santo, en algunos casos los ángeles, la inquietud de nuestro corazón, entre otras. Son estas las principales, veremos tal vez algunas otras más, que son las formas que Dios utiliza para hablar a nuestros corazones o a nuestro oído. En cada uno de los puntos donde vayamos mencionando estas formas, voy a citar algunos ejemplos. Ejemplos prácticos que van a estar basados en muchas de las preguntas más comunes que a veces nos hacemos cuando no tenemos la certeza de qué hacer o cuando estamos averiguando cuál es la voluntad de Dios o cómo escuchar su voz. Y así vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Por una parte explicamos el punto junto con su ejemplo y por otra parte, ¿verdad?, iremos aclarando algunas dudas que a lo mejor hay en tu mente y que no pueden abarcar todo un tema, pero que se irán resolviendo en esta serie. Son ejemplos totalmente diferentes, aislados, que, repito, tienen el propósito, aparte de responder algunas dudas comunes que nos hacemos nosotros, también el propósito de explicar cómo Dios nos habla a través de cada una de estas diferentes formas. Quiero aclararles, ¿verdad?, que a lo mejor algunos de los puntos o formas para muchos lleguen a ser muy simples y les pido que tengamos paciencia porque es necesario para tener un panorama completo acerca del tema, citar cada uno de estos ejemplos, no con una gran profundidad, veremos 2 o 3 puntos por cada una de estas partes,
pero sí dedicándoles pues algo de tiempo, ¿verdad? Y les pido paciencia porque a lo mejor habrá puntos o ejemplos que tú tengas bien claro, pero que otros no, y seguramente habrá otros puntos o ejemplos que a ti sí te puedan servir y ser útiles. Entonces, pues vamos a ir ya directo a las formas en las que Dios habla, y la primera de ellas es Dios habla a través de su palabra. Dios utiliza como forma para hablarnos la Biblia. Tú dices, oye, eso ya lo vimos en los primeros mensajes. No. En los primeros mensajes, lo que yo te dije es que cada una de las posibles formas en las que Dios te puede hablar, la voz del hombre, una situación, un sueño, un sentimiento, una visión, si es de Dios, tiene que pasar por el filtro de la palabra. Es decir, tiene que coincidir con lo que la Biblia dice. Si tú sentiste o escuchaste algo que es totalmente contradictorio a lo que la Biblia dice, es lo que dijimos, no viene de parte de Dios. Pero lo que yo quiero decir ahora es que la Biblia no solamente cumple con la labor de filtro, sino también de mensajero. Es decir, toda supuesta forma en la que tú crees que Dios te está hablando va a pasar por el filtro de la palabra, pero en un gran número de ocasiones, la gran mayoría de hecho, por eso empiezo con esto, va a ser la palabra la única forma que Dios utilice para hablarte sin necesidad de ninguna otra forma. O sea, bastará con leer lo que aquí dice y sin que tengas necesidad de que un ángel se te aparezca o alguien te diga algo, etcétera, etcétera. Porque la Biblia, en la mayoría de los casos, es muy, muy clara. Veremos más adelante en cuáles se necesita otra forma como confirmación de lo que la Biblia dice, pero en un gran número de dudas, ¿verdad?, que tú tengas, estas serán resueltas solamente al conocer la voluntad de Dios ya plasmada en su palabra. La Biblia es muy clara en muchas áreas y no necesitamos una voz del cielo o una visión para saber que Dios nos está hablando. Por ejemplo, una pregunta muy frecuente es ¿en dónde me tengo que congregar? Que nos hacemos los cristianos, ¿verdad? Me tengo que congregar donde me quede más cerca, donde me caiga bien el pastor, donde me dejen predicar, donde sea más divertida la alabanza, ¿en dónde me tengo que congregar? Y hay hermanos que cuando sienten en su corazón por diferentes razones cambiarse de iglesia, se sienten mal, como si estuvieran traicionando a su excongregación o expastor, y les pesa, ¿verdad? Porque a veces el mismo pastor eso es lo que da a entender, porque a veces se los impone, ¿no? Aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí te casaste y aquí te tenemos que enterrar. Y si te vas de aquí es traición. Yo creo que estos hombres nunca han leído 1 y 2 de Corintios, donde Pablo los exhorta precisamente porque empiezan a formar grupitos y dice Pablo, ¿fue alguno de ustedes bautizado en nombre de Pablo, de Apolos, de Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Nosotros, dice, somos solamente colaboradores de Jesucristo. Uno sembró, otro regó, pero es Dios el que da el crecimiento. O sea, somos una iglesia universal, ¿verdad? En diferentes lugares, con diferentes pastores, con diferentes nombres, pero somos ovejas de Dios, de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y el Señor puede llevar a sus ovejas al redil que a Él le dé la gana. Y el pastor, ¿verdad?, cuando la oveja se va por las razones correctas, como ahorita lo vamos a ver, si ama a Dios y ama a la oveja, lo tiene que entender y la tiene que bendecir. El pastor que dice, estás bajo maldición y no cuentas con mi apoyo porque estás cometiendo traición, es un hombre que está yendo en contra de los principios de la palabra de Dios. Un hombre que tiene un amor hacia tu dinero y no hacia tu persona, que tiene miedo de que su iglesia se le vacíe. Es una gran tristeza hace muchos años cuando la cadena de televisión Enlace, ¿verdad?, quiso entrar a Toluca a través de un aparatito que no había costo nada más el aparato y ya. Todas las iglesias cerraron las puertas, pero no por Enlace. A lo mejor dices, bueno, es que la mayoría de los programas pues predican pura prosperidad y todo. No, en ese momento no había todavía todo este problema, ¿verdad? Cerraron las puertas porque pues ahí, como ustedes saben, está el pastor Armando Alducin, presidente, fundador y pastor principal de esta congregación de Vida Nueva para el Mundo. Y Vida Nueva para el Mundo cuenta con una iglesia en Metepec, entonces por miedo, ¿verdad?, del griego cuscús, a que la gente se les fuera de iglesia, al ver el programa dijeron, le cerramos las puertas y no vamos a apoyar a que esto sea ofrecido en las iglesias, cuando podía haber sido de mucha bendición, ¿verdad? Y así hay muchas congregaciones donde tienen miedo a que se les vacíe, cuando tienen que confiar en Dios. Si Dios les llamó, Dios les va a respaldar. Yo no imagino a Dios allá arriba, híjole, ya se le vació la iglesia, este cuate, y se le fue a otra iglesia. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Ya que lo maten y que se venga para acá. No, Señor, el Señor lo va a sostener y lo va a guardar y lo va a prosperar. Y se le fueron 100, Dios traerá otras 200, ¿verdad? Pero muchas de estas iglesias no crecen precisamente porque están confiando en sus métodos y no en el Señor. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿dónde me tengo que congregar? Mucha gente espera alguna confirmación celestial, ¿verdad?, cuando la respuesta ya está escrita.
Y si estás esperando que un ángel se te aparezca y te diga, en vida nueva no, dice el Señor, o que un pastor en la calle te encuentre y te diga, ayer soñé que tú ibas a mi iglesia, o algo por el estilo, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la respuesta ya está escrita y el problema no es que Dios no haya hablado, sino una falta de conocimiento de su voluntad. ¿Dónde dice la Biblia en dónde me tengo que congregar? En Efesios capítulo 4, versículo 11, por ejemplo. Podría citar varios pasajes, pero creo que este es uno muy claro. Vamos a leerlo y expliquémoslo después. Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando aquí de los 5 ministerios que conforman los pilares de la iglesia, que son, ¿qué cosa? Apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Ahora, ¿para qué Dios puso a estos en la iglesia? Dice el versículo 12, a fin de, o sea, este es el propósito de ellos. Podríamos decir que entonces este es el propósito de la iglesia porque ellos son los pilares de la iglesia, obviamente con Cristo como el pilar principal o la base, más bien dicho, de la iglesia y la cabeza. A fin de, o sea, el propósito de estos hombres es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, todo esto es el propósito de la iglesia, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Entonces, es muy clara la Biblia. ¿Para qué fueron puestos los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas? Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde me tengo que congregar entonces? La Biblia da la respuesta. Dios habla a través de su palabra. ¿Dónde? Donde yo esté siendo perfeccionado día a día, donde esté creciendo y sea cada vez más a la imagen y semejanza de Dios, donde yo estoy siguiendo la verdad y donde esté sirviendo para edificación de la iglesia, porque para eso, dice la Biblia, Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Si yo estoy en una iglesia donde ya no estoy cumpliendo con estos propósitos, donde ya no estoy siendo útil para el ministerio, cuando llegue mi tiempo de serlo, donde ya no estoy siguiendo la verdad, sino que se predican pues los mismos rollos cada semana, ¿verdad? Puras historietas del pastor y puro chiste o pura prosperidad y es lo mismo, y no estoy siguiendo la verdad de la palabra. La base del mensaje pues son sus testimonios, ¿verdad? Y sus cuentos y sus ejemplos y su psicología y no la palabra. Si estoy en una iglesia donde no estoy creciendo o donde no estoy siendo perfeccionado, donde mi carácter sigue igual y mi familia sigue igual y mi vida sigue igual y estoy mal y no ha habido un mensaje hace años que me confronte y me rete a ser transformado, la palabra ya no me está purificando, no me está transformando, entonces es el tiempo de que tú te cambies de congregación a una iglesia que cumpla con esos propósitos, a un lugar donde la palabra comienza a confrontarte, donde la verdad de Dios sea predicada, donde tú empieces a ser perfeccionado, donde cada domingo tú digas, aprendí algo nuevo, hoy salgo diferente o puedo salir diferente, me di cuenta de errores. Yo estoy creciendo en la palabra de Dios, estoy creciendo en la verdad, estoy siendo de bendición al ministerio, y si tu pastor te ama a ti y ama a Dios, lo tiene que entender sin ningún problema. Y no es que él esté mal necesariamente, aunque tal vez sí, ni que esté endiablado o algo por el estilo, sino que Dios nos va llevando a cumplir diferentes propósitos en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y a lo mejor Dios nos llamó a recibir a Cristo en una iglesia, enfocada mucho a los nuevos convertidos, y me ayudaron en mis primeros pasos, pero después yo me tengo que especializar en algo más. El Señor me quería preparar, por ejemplo, en apologética, y me llevo a una iglesia donde se predica más la apologética, y ahí estoy preparado para defender la palabra, porque ese es mi entorno. O a lo mejor me llevo a una iglesia donde se enfocan más en la familia, que la mía estaba por los suelos, ¿verdad? O a lo mejor me llevo a una iglesia que se enfocan más pues en alguna otra situación que yo requiero, que estoy pasando un momento difícil, y Dios nos va llevando por etapas. Y pasé mi momento y a lo mejor ahora voy a servir al Señor en el ministerio y me llevo a otra iglesia donde se requiere, donde hay necesidad. ¿Sí me explico?
Yo tengo que estar donde esté cumpliendo con estos propósitos, porque para eso está puesta la iglesia, donde esté siendo perfeccionado, donde esté siguiendo la verdad y donde esté sirviendo para la edificación de la iglesia. Hermanos, si algún día tú en esta iglesia ya no cumples con estos propósitos, o esta iglesia, más bien dicho, no está cumpliendo ese propósito en tu vida, tú tienes total libertad para ir a un lugar donde tú puedas crecer. Y si es así, si te vas, ¿verdad? Porque dices, en un lugar voy a ser de más utilidad, o en otro lugar estoy creciendo, o hay mensajes que se enfocan en algún área específica que se requieren más. Tengo, por ejemplo, unos primos en Estados Unidos que me dicen, estamos en una iglesia que era muy bonita, pero estamos en otra que se enfoca más ahora a los niños y tenemos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Se vale. Lo que no se vale es que tú digas, me voy porque el pastor no me saludó. El de seguridad me vio feo. No me gusta la alabanza. ¿Quién te dijo que tiene que gustarte a ti? Le tiene que gustar a Dios. Ni que fuera para ti. Ahora resulta que vienen a que les canten a los hermanos. ¿No? Ríntate un mariachi si quieres que te canten. Que te canten las que quieras y si no te gusta lo corres y contratas otro, pero la alabanza no va a cumplir caprichos. ¿Verdad? Pero hay hermanos que por eso se van, por cuestiones como estas, ¿no? Es que no comparto y es que no sé qué, por puras tonterías. Estabas creciendo, estabas siendo bendecido, estás siendo de bendición, entonces ahí quédate y no seas chillón, ¿verdad? Y arregla las cosas como hijo de Dios, pide perdón y sigue adelante. La respuesta está en la palabra. Aquí está muy clara, pero la gente no conoce la palabra, no conoce la respuesta. Hermanos que me dicen, oye, yo tengo en mi corazón el servir al Señor, siento fuertemente el discipular, soñé que yo me integraba a algún ministerio, o siento en mi corazón dar una ofrenda a este ministerio, o ayudar a estas personas, pero no estoy seguro si es o no de Dios. Yo lo que les digo es, bueno, no creo que sea del diablo, porque él no creo que ponga estas cosas en tu corazón, ¿verdad? No creo que Satanás te diga, ve a predicar la palabra, ¿o sí? O que él ponga en tu corazón desprenderte del dinero. No, Satanás pone lo contrario, no predicar, ser apático, no servir, ser amarrado, ¿verdad? Entonces, estas cosas son ordenadas en la palabra, están en la Biblia, y por supuesto entonces, que si Dios lo está poniendo en tu corazón, es porque Él te está hablando. Y obviamente algunas de estas cosas no nos gustan, ¿verdad? Dedicar tiempo para esto, pues dices, no quiero, y a lo mejor no es el tiempo, y nos ponemos pretextos que nos inventamos, pero está en la palabra, es la voz de Dios. Ahora, claro, para servir y para discipular hay ciertas características como el testimonio, una base de doctrina sana, etcétera, 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 que primero se tienen que cumplir, pero una vez llegado el tiempo, ¿verdad? Cumpliendo estas características, no tengo que esperar a que un ángel se me aparezca y me diga, predica la palabra, intégrate a servir en tu congregación, ya es el tiempo de Dios, no, porque ya Dios lo habló y está en su palabra. Hermanos que dicen, otro ejemplo, oye, se me está presentando la oportunidad de asociarme con mi compadre para un negocio importante, pero no sé si es o no de Dios, y están ahí orando esperando una confirmación. Otro caso que lleva la misma respuesta, jóvenes o jovencitas que dicen, oye, estoy saliendo con un chavo, con una chava, y mira Jessy, pues es que tiene todo, y es buen chico, y es trabajador, y tiene valores, y esto y el otro, y te da todo su currículum, ¿verdad? Y tiene convertible y no sé qué, ¿y cuál es el problema? Pues es que nada más le falta ser cristiano. Nada más. Pues ¿qué querías? Que fuera hijo del anticristo, ¿verdad? Nada más le falta ser cristiano, o sea, nada más vamos a enfrentar problemas toda la vida relacionados a cómo vamos a educar a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos se lavan el coco. No, eso no va a pasar. No, claro que va a pasar. Ahorita vuelvo al punto. Yo quiero decirte en buen plan, ponte a orar por otras cosas que valgan la pena, porque orando por confirmaciones en cuestiones como estas, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la confirmación ya está dada. Y la respuesta es no. Y más bien lo que quiero es que Dios cambie su palabra y diga que sí. Pero su palabra dice en 2 Corintios 6:14 que no te unas en yugo desigual con aquellos que no comparten la misma fe que tú tienes. Y no es que Dios esté menospreciando al incrédulo o siendo... se me fue la palabra, pero bueno, no es que le esté haciendo acepción de personas en esta situación, sino que es por tu bien y por su bien.
¿Por qué? Porque no tienes idea en los problemas que te vas a meter si tú te pones a hacer negocios con alguien que no comparte tu fe. Si es difícil asociarte con alguien que comparte tu fe, yo no conozco hasta el día de hoy una asociación que haya tenido éxito de socios. A lo mejor el negocio sí, pero ellos terminan mal. Ahora imagínate con alguien que no comparte tus creencias y él se le presenta una oportunidad de ganarse 500,000 pesos haciendo una pequeña tranza que nadie se va a enterar, pero tú sabes que es incorrecto. ¿Qué va a pasar? Él se le presenta la oportunidad de ahorrarse un dinero mediante algo que es ilícito, pero tú sabes que es incorrecto. ¿Qué va a pasar? Entonces Dios, por amor a ti, por amor a él, dice, evítense problemas, cada quien sus cosas. El yugo desigual en un noviazgo que pueda acabar el matrimonio es mucho peor. Y muchos de los casados y casadas en yugo desigual saben perfectamente de lo que estoy hablando. De solteros, ¿verdad? De novios te va a decir que no hay ningún problema, que te va a dejar que vayas a la iglesia, que le digas a tus hijos lo que tú quieras, pero ya en la práctica la realidad es completamente diferente. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, querido hombre que me escuchas, si algún día tu esposa te dice, cómprame este vestido, y tú le dices, no, ahorita no tengo dinero, y en tu cartera, en el área donde guardas tus diezmos, tienes para comprarle 3 vestidos como esos? ¿Tú crees que le va a gustar? Créeme que pasa. A veces mi esposa me dice, Jessy, quiero esto, y le digo, ahorita sí se puede, ahorita no se puede, nena. Y hay ocasiones que le digo, ahorita no se puede, y tengo en mi cartera para comprar eso y más, pero no es mío, sino que es el área que yo guardo, lo que aparto para el Señor. ¿Te imaginas si ella no compartiera mi fe? ¿Ese dinero para qué? Nada más. Mira, mejor cómprame a mí 3 vestidos, unos zapatos y no sé qué tanta cosa. Traería problemas. ¿Qué pasaría si un día de repente Dios te llama de tiempo completo? No, es que yo no sirvo a Dios de tiempo completo, pero te puede llamar. Yo no quería servirle de tiempo completo y me llamó. Imagínate que me llama después de casado y que me caso con alguien que no comparte las mismas convicciones en el problema que me pudo haber metido. Y en ese problema se meten muchos. Hay personas que de repente Dios llama a los 30, 40, 50 años de tiempo completo al ministerio, pero están con un esposo, una esposa que no quiere, que es apático, que es apática, y se meten en unos problemones. O termina mal su matrimonio o terminan tirando a la basura su llamado. ¿Qué va a pasar con la educación de tus hijos? ¿Qué va a pasar con decisiones que tengan que tomar en las cuales tú sepas que la palabra dice una cosa, pero él o ella no le importa la palabra y quiere hacer completamente lo contrario? Por cuestiones como estas, Dios dice, no, tú naces en yugo desigual, y te repito, a menos que quieras que Dios cambie lo que ha dicho, que no lo va a hacer, ¿verdad? La respuesta ya está dada y deja de orar por tonterías. Es que el Señor me confirme. No, es que, Señor, mira, si es para mí, que mañana venga vestida con zapatos rojos, con vestido verde, con camisa morada y con una diadema azul. Pídele un perico entonces al Señor, una guacamaya. Pero así se ponen muchos jóvenes, ¿o no? ¿Cómo saber cuál es la mujer que Dios tiene para mí, el hombre que Dios tiene para mí? Lo veremos en otros mensajes, ¿verdad? Donde hablaremos esto que tantos jóvenes se preguntan mientras seguirás rasgando las paredes en tu desesperación. Pero el primer punto es, no te unas en yugo desigual. Oye, estoy orando para que Dios me dé trabajo. Es tan común en tantos hombres esto, sobre todo en estos tiempos de crisis, de desempleo, ¿verdad? Pero hermano, no sé cuál es su voluntad, no sé dónde tengo que entrar. Y bueno, es que he tenido 2, 3 opciones, pero ninguna me sirve. No es lo que yo estoy esperando, no me alcanza. Y sigo esperando a ver cuál es de Dios, pero no responde. Dios ya te respondió. Y si me dijiste que te dieron varias opciones que rechazaste, Dios te respondió no una, sino muchas veces. ¿Cuál es la respuesta? Deja de ponerte tus moños, esperando un trabajo que te den lo que tú quieres ganar, y coche como prestación, y seguro como prestación, y una oficina de 100 metros cuadrados con una LED de 90 pulgadas y tu café de Starbucks todas las mañanas, y entra, esta es la respuesta de Dios, y te voy a decir por qué, en el primer lugar donde tú puedas comenzar a trabajar. Es decir, el primer trabajo que te ofrezcan, esa es la respuesta de Dios. El problema viene, como veremos más adelante, cuando se te presentan 2, 3 oportunidades. Pero si nada más hay una, esa es la respuesta de Dios. Ahí te quiere, al menos por el momento. Oye, pero no es lo que yo esperaba. Ok, sigue buscando a la par otras opciones. Pero en la primera oportunidad que tengas de generar algo, empieza a generar algo. Y a lo mejor Dios ahí te va a hacer crecer, o a lo mejor va a probar tu carácter y va a doblegar tu orgullo y tu soberbia, y en 3 meses te dará algo mejor, pero mientras tanto ponte a hacer algo. Algo es mejor que nada, y su palabra dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y en el versículo 2 añade que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. ¿Qué nos enseña esto? Que la voluntad de Dios ya está escrita y dice a gritos, yo no quiero baquetones.
Dios no quiere a nadie tirado en casa haciendo nada. ¿Cuál es la voz de Dios en este asunto? Es ponte a trabajar. ¿Dónde? Donde te abrí puertas. Pero no es lo que esperaba, hermano. Bueno, entonces sigue buscando tu voluntad. ¿Tú crees que José recibió lo que esperaba? Bueno, él sueña que gobierna sobre sus hermanos y a los pocos meses termina en la cárcel. ¿Tú crees que David recibió lo que esperaba? Lo ungen como rey y a los pocos meses está huyendo porque el rey actual lo quiere matar. Y termina en una cueva, la cueva de Adulam, y por si no fuera suficiente con esto, en una mugre y triste y vil cueva, llegan a unírsele a la cueva, dice la Biblia, 300 hombres con las siguientes características: afligidos, endeudados y amargados. Mira, al de al lado se parece a la cueva de Adulam, más o menos a mi entorno, ¿verdad? Imagínate esto, 300 hombres amargados quejándose: mugre cueva, toda apesta. ¿Por qué no ponemos luces? ¿Por qué no pintamos las paredes? Los endeudados, porque no tenemos dinero, porque lo debemos todo. Y los afligidos: ya cállense, me duele el pie, todo es culpa del rey Saúl, sí, maten al rey Saúl. Imagínate esta gente. No es lo que él esperaba, no es lo que José esperaba. Sin embargo, a través de eso Dios obró con la situación y todo eso obró para su bien. Esos 300 hombres se convierten en su ejército leal que pelea por él y da la vida por salvarle a él literalmente. José, gracias a que estuvo en la cárcel, se encontró con un siervo de Faraón que después lo recomienda y José se convierte en el segundo hombre más poderoso de todo el planeta Tierra. Ellos no recibieron durante mucho tiempo lo que esperaban. Ambos reciben su promesa a los 17 años. David gobierna sobre 2 de las 12 tribus a los 30. José gobierna sobre Egipto a los 30. Sus hermanos se postran ante él hasta los 37. David gobierna sobre las 12 tribus hasta los 37. Es decir, de la promesa al cumplimiento parcial pasaron 13 años. De la promesa al cumplimiento total pasaron 20 años. Y tú te quejas porque llevas 6 meses en un trabajo que no te gusta. Se vale sobar. Ahí está la respuesta de Dios. Que no te guste es otra cosa, porque a lo mejor eres muy soberbio y Dios está quebrantando tu ego y a ti no te gusta, pero ahí está. Y como te dije la semana pasada, si aspiras a escuchar su voz, tendrás que ser sincero en tu corazón ante muchas situaciones que no te van a gustar. Pero de que Dios habla, Dios habla. La mayoría de los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Levanten la mano. No, dije jóvenes, algunos ya... No, no es cierto, estoy bromeando, ¿verdad? Una de las preguntas más difíciles que en algún momento de nuestras vidas todos nos llegamos a hacer, y es una crisis interna, es ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Verdad? Una de las preguntas que responderemos es ¿cuál es la persona indicada? Otra muy importante es ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué me voy a dedicar? Hay tantas opciones, tantas carreras con que algunas nada más le cambian una palabra al final y dices, no inventes, ¿no? Hotelería con administración de no sé qué, y hotelería con cocina, y así a cada una le ponen cositas y hay miles de opciones y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a ser abogado, voy a ser arquitecto, voy a ser ingeniero. ¿Ingeniero en qué? Porque también hay muchas opciones, ¿verdad? Voy a ser doctor, voy a ser narcotraficante, ¿qué hago, no? Eso no es de Dios. Oye, se me abrieron puertas porque conocí uno de la familia, ¿qué tal que es de Dios? No es de Dios, ¿verdad? Pero sí o no es una pregunta que nos cuesta mucho responder. ¿Qué voy a hacer? Y si le preguntan a alguien, la mayoría de las veces la respuesta va a ser, pues que deja más lana. ¿O no es así? Es una respuesta completamente incorrecta. Y están esperando que un ángel se les aparezca o algo por el estilo. No va a ocurrir. La palabra también da la respuesta. ¿Dónde? Te respondo con otra pregunta y ahorita te enseño el porqué según la Biblia. La respuesta a la pregunta ¿qué voy a hacer? Consiste en otra pregunta. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer o qué es lo que sabes hacer? ¿Qué habilidades, capacidades, cualidades y dones tienes? Medita en esto y busca qué opciones hay en las cuales tú puedas desarrollar estas características. Por ejemplo, Dios llama a Moisés y le dice, quiero que liberes a mi pueblo Israel de manos de Egipto. Llevan 400 años de esclavos. Y Moisés dice, ¿cómo le voy a hacer si es Faraón? Es el imperio mundial más grande que existe en este momento y yo soy Moisés, nada más. El hombre cuando nació, por causa de que Faraón había mandado a matar a todos los niños, lo dejaron en una canasta en un río para salvar su vida, su madre.
Imagínate que tú dijeras, mamá, ¿dónde nacías? ¿Quién sabe? Te encontré en un río Puerco por ahí, mijo, no preguntes cosas. Y así como esto enfrentó muchos problemas, fracasos y todo. Lleva 40 años apacentando ovejas. Y Dios le dice, entra a los trancazos. Y dice, ¿pero cómo le voy a hacer, Señor? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Y dice, una vara con la que apacentaba ovejas. Y delante de él era una vil y mugre vara que no servía para nada. Dios le dice, suéltala. O sea, lo que tú tienes en tus fuerzas no es nada. Pero dice Dios, déjame a mí. Tú dices, mi vida no sirve para nada, lo que yo sé hacer no es nada. Déjamelo a mí. Pon tu vida en mis manos. Suelta tu vara, deja de aferrarte a ella. Moisés la suelta. Sorpresa, la vara se convierte en serpiente. Llega con Faraón, suelta la vara. Faraón llama a sus hechiceros, convierte en 3 varas en serpiente. La de Moisés se come a las otras. La vara estaba presente en cada milagro que Dios hacía, en cada una de las plagas, representaba la autoridad de Dios. Cuando se abre el mar rojo en 2, la vara estaba ahí. Era un símbolo de que el poder no era de Moisés, era de Dios. Dios lo había puesto en sus manos. ¿Qué enseñanza nos da esto? Ahorita lo vamos a ver. Antes otro ejemplo, Jeremías. Capítulo 1, Dios le dice, antes que te formas en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuál era el llamado de Jeremías? Ser profeta. Jeremías dice, pero si no sé hablar, soy un niño. ¿Cómo vas a profetizar? ¿Cómo hablar inspirado en tu nombre? Dios le dice, no digas soy un niño, porque aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Dice la Biblia que tocó los labios de Jeremías y que le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, Dios habilitó a Jeremías para cumplir con el propósito que él estaba encomendando. Cierra el capítulo 1 diciendo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte. ¿Qué nos enseñan estos 2 ejemplos? Y podría citar muchos, como Nehemías cuando recibe los recursos del rey también para ir a Jerusalén, etcétera, etcétera. Que cuando Dios te llama para algo, también te prepara y te da la vara que necesitas para llevar ese algo a cabo. Cuando Dios te llama como llamó a Jeremías, te va a habilitar para cumplir con ese algo. Es decir, para explicarme mejor, lo que tú tienes que pedirle, querido joven, no es que te muestre qué carrera estudiar y no vas a agarrar una moneda y vas a poner diferentes opciones en la mesa y Señor, pues que caiga donde tú quieres, ¿verdad? Porque va a caer donde se la lleve el viento, no donde Dios quiera. Olvídate de estos métodos o cuestiones por el estilo. Lo que tienes que preguntarte, ¿verdad? Y pedir a Dios que te muestre es, Señor, ¿qué talentos me has dado? ¿Qué dones me has dado? ¿Qué habilidades me has dado? Y una vez que tú los detectas, entonces, si los tienes es por algo. Dios no los puso por hobby, nada más como un souvenir, ¿no? Pues sé hacer esto, pero no lo uso para nada. Nada más es un souvenir que Dios puso en mí para desarrollarlo de vez en cuando, ¿no? Lo que Dios te dio es para usarse. Pregúntate qué es lo que tengo, qué sé hacer, qué me gusta hacer. Oye, quiero ser doctor, pero ves una herida y te desmayas, búscate otra cosa. Oye, yo quiero algo relacionado con las relaciones públicas, ¿no? Y tienes un carácter que, ay, te lo encargo, ¿verdad? Imagínate, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Haciendo negocios, ¿no? Búscate otra cosa, que no tengas que tener tanto contacto con la gente. Lo mismo en la iglesia, ¿dónde tengo que servir? Bueno, ¿qué dones, qué habilidades tengo, verdad? Quiero entrar a la alabanza, pero canto peor que el gallo Claudio en la regadera, búscate otro ministerio. Quiero ser edecán, pero igual tengo cara de pocos amigos, métete a seguridad, que están serios así, y que tienen que dar miedo y ponerse así fuertes y todo. Está bien, ¿no? Digo, algunos, ¿no? No todos. Pero sí o no, luego así son. Aquí no pasa, pero en las otras iglesias de Vida Nueva, no, de veras. Ponen a un hermano de seguridad a esta altura y otro en la otra bocina. No sé por qué, ¿verdad? Pero están durante toda la prédica así siempre. No ven, pero nada. Yo un día estaba en una prédica y me bajé con ellos y ni cuenta se dieron. Y los usé para un ejemplo y se espantaron de que de repente les llegó alguien, ¿verdad? Lo bueno es que no sacó la bazuca y creyó que era un ratero o algo, porque... Entonces, según los dones y habilidades que yo tenga, entonces... Es ahí donde tengo que enfocarme y buscar qué opciones hay para llevar eso a cabo. Yo, por ejemplo, quiero ser futbolista, pero tienes 2 patas izquierdas, ¿no? Pero eres muy bueno jugando básquetbol, pues métete a jugar básquetbol. Oye, pero yo soy bueno jugando fútbol, pero le vas a Cruz Azul, no, estás amolado, ¿verdad? Vas a fracasar definitivamente, ¿no? Búscate otra cosa. Tú tienes que preguntarte, joven, guiado por Dios, qué dones tengo, qué habilidades tengo y buscar opciones que tengan que ver con eso. ¿Qué te gusta hacer? Y ahí sí, cuando tengas ya 2 o 3 opciones nada más, veremos en otros mensajes cómo Dios abre y cierra puertas y cómo Dios confirma cuando tenemos 2 o 3 opciones. Yo, por ejemplo, un poco muy breve de mi testimonio, yo también llegué a pasar por este conflicto.
Muchos años atrás, 2, 3 maestros, directores de la escuela me decían, Jesse, tú de grande vas a ser abogado. ¿Por qué? Porque cada que se armaba el tracatraca en el salón, el que salía, ¿verdad?, a defender al salón era yo, con argumentos buenos. ¿No? Que los vamos a castigar a todos. Usted no puede por esto, esto y esto y esto, porque no sabe quién fue. Y empecé a inventar mis rollos, ¿verdad? Y decían, qué bárbaro, tú vas a ser abogado, ¿verdad? Por toda la argumentación. Y un tiempo lo pensé y dije, sí me gustaría. Luego pasaron los años y dije, no voy a ser futbolista. Cada que quería entrenar algo me pasaba. Me fracturé el peroné, me abrí la rodilla, me dio un golpe en el ojo. Por una otra razón no podía entrenar. Dije, mejor le busco otra cosa, ¿verdad? Antes de que acabe, de que me pase un tráiler por las piernas o algo, como confirmación de Dios, ya entendí que no es por aquí. Y dije, bueno, pues me gustaría ser arquitecto. Años después, fue lo último que llegué a tener en mente antes de el cambio que Dios obró en mi vida. ¿Y por qué era esto? Porque a mí me gustaba el diseño, la construcción, tenía ingenio, creatividad, ¿verdad? Pasa el tiempo, Dios me llama y acabo haciendo algo que nunca imaginé, ¿verdad? Y yo digo, de hecho, que las 3 cosas que pensé hacer en algún momento de mi vida, las sigo haciendo, pero con otro enfoque. ¿Por qué? Porque sigo utilizando argumentos, pero ahora para predicar la palabra. De hecho, una de las materias que más me gustan de la teología es la apologética, que es la defensa del evangelio, que requiere mucha argumentación, ¿verdad? Y bueno, la creatividad que Dios me dio la utilizo para otras cosas, congresos, etcétera, 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 etcétera. Y lo del fútbol, pues, no se quedó atrás. De vez en cuando le meto sus buenas patadas, pero ya no al contrincante, sino al chamuco, ¿verdad? A ese está más divertido patearlo. Entonces, acabé siendo abogado, arquitecto y futbolista, pero en otros términos. ¿Cuándo ocurrió esto? Llegó un punto en el que Dios me llama, empiezo a servir en el ministerio, empiezo a enseñar la palabra y pasé por la misma crisis que muchos jóvenes. ¿Qué voy a hacer de mi vida, Dios? Tengo esto y esta opción. Bueno, ¿qué quieres hacer? No, yo quiero servirte. Pero de aquí a que yo te sirvo de tiempo completo, ¿cómo le voy a hacer? Aun cuando ese momento llegue, mi preocupación era la de la mayoría de los jóvenes. ¿Cómo me voy a sostener? Mi futura familia, ¿cómo la voy a sostener? Y yo llegué a hacerme la idea de que, bueno, estudio una carrera secular, trabajo y en 10, 12 años ya el Señor a lo mejor me llamó, ¿verdad? Tiempo completo y mientras tanto ya tengo algo con qué mantenerme. Y la respuesta de Dios en oración es, Jesse, ¿vas a cambiar lo que tengo para ti por dinero? Y llorando le dije, Dios, no. Aunque termine y de verdad estaba dispuesto a hacerlo, en una sierra, acampando en una tienda de campaña, Señor, pero yo quiero servirte y voy a dar un paso de fe. En su momento lo fue, porque ahorita tú dices, oye, Jesse, pues predicas y esto y el otro, sí, pero en su momento yo no serví en el ministerio para nada. Era solamente con muchos jóvenes, un joven más que tenía ganas de servir a Dios, pero nada más. No había un camino claro. Pero dije, Dios, yo lo quiero hacer. Y luego dije, Dios, pero ¿y mi esposa? La futura, ¿verdad? Porque todavía no aparecía mi nena en el panorama. Y Dios me dijo, la mujer que tengo para ti, si llega así a la sierra, va a tener el corazón también para hacerlo. ¿Verdad que sí lo tienes, nena? Dice, a mí, ¿por qué metes en tus rollos con el Señor? ¿No? Gracias a Dios que nunca me tomó la palabra, pero si Él me mandara de verdad, que yo sé que Él me daría la gracia para disfrutarlo y para ser feliz. El punto es que yo identifiqué qué es lo que Dios me había dado, identifiqué qué es lo que me gustaba hacer, me pregunté qué quería hacer, y es el camino que decidí seguir. Joven, no cometas el error que muchos cometen. Voy a estudiar lo que más dinero me deje, porque te va a pasar lo siguiente. Número 1, no vas a tener dinero, porque si no te gusta lo que haces, lo vas a hacer mal. Y las cosas mal hechas no te pueden prosperar en la vida. O 2, tal vez tengas mucho dinero, pero ¿de qué sirve si estás frustrado? Porque pasas la mitad o más de la mitad del día haciendo algo que no te gusta. Si duermes 8 horas y trabajas mínimo otras 8, estamos hablando de que la mitad de tu tiempo efectivo de vida, o más de la mitad, me estoy yendo así al mínimo, ¿verdad? El 50% de tu tiempo efectivo de vida lo vas a pasar en algo que no te gusta por tener dinero. ¿Y de qué te sirve si no disfrutas tu vida? Y al morir dices, bueno, el 50% viví, el otro 50% estuve frustrado, pero tengo mucho dinero. No, Señor. Haz lo que te gusta hacer. Haz lo que sabes hacer. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer bien. Y si lo haces bien y con gusto, te va a ir bien. Ninguna carrera te garantiza éxito. Te garantiza éxito la presencia de Dios contigo y que tú sigas sus caminos. Si tú haces lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer, lo vas a hacer bien y lo vas a disfrutar.
y ese otro 50% de tu tiempo de vida laboral la vas a pasar feliz. De lo contrario, ¿de qué te sirve el dinero si estás frustrado? Y así podríamos seguir dando ejemplos todo el día de diferentes casos. Yo cité algunos de los más comunes, pero el punto es este, hermanos. En la mayoría de nuestras decisiones, la Biblia va a tener la respuesta y va a ser clara. Ahora, ¿por qué digo la mayoría? Porque va a haber casos específicos, algunos casos donde tú requieras algo más aparte de la palabra de Dios. No digo algo y no la palabra, sino la palabra más una confirmación. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa, como hace rato te decía, si se te presentan 3 oportunidades de trabajo a la vez y las 3 igual de buenas? Y dices, bueno, tengo que trabajar, ¿pero en cuál? Y la Biblia no dice, entrada en Chrysler, dice el Señor, o algo por el estilo, ¿no? Y entonces David mató a Goliat con una Honda. Significa que tengo que buscar chamba en la Honda, porque la Biblia dice, no. Y tú dices, ¿cómo le hago para saber la respuesta de Dios en situaciones como estas? O jóvenes que dicen, oye, conocí a 3 chavas a la vez, las 3 me gustan, con las 3 me llevo bien, las 3 son buenas hijas de Dios. ¿Qué hago? Y te la ponen difícil, muchos dicen, benditos problemas, ¿no? Pero sí o no necesitas una dirección más específica. No vaya a ser que abres tu Biblia en la historia de Salomón y dices como conclusión, bueno, Salomón fue el hombre más sabio, tuvo mucho dinero y tuvo 1000 mujeres. O sea, que sabiduría es igual a tener muchas mujeres. Amén, Dios me habló, me quedo con las 3 y me faltan 997 más todavía, porque es lo que leí en la palabra de Dios. Y me dijeron que Dios habla a través de la Biblia. No, en cuestiones como estas, específicas, requieres otro tipo de respuesta. Requieres, ¿verdad?, acudir a diferentes formas que iremos viendo en estos mensajes para obtener, ahora sí, una confirmación de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando yo digo que la Biblia provee respuestas, antes de pasar al siguiente punto, yo no estoy hablando del método del bibliazo al que muchos recurren. Mucha gente cuando busca una respuesta de Dios dice, a ver, Señor, pongo en tus manos la palabra y órale, a ver dónde cae. Y esto te puede meter en graves peligros. Ahorita voy a explicar a qué me refiero entonces, pero antes quiero aclarar esto, porque mucha gente así lo cree. A lo mejor para muchos, como te decía, esto es muy simple, pero de verdad tengo que aclararlo porque muchos es lo que hacen. Pues a ver, aquí cayó, aquí me lo encontré y a ver qué Dios tiene para mí. Este método es peligrosísimo. Imagínate que un joven está orando para que Dios le muestre qué carrera estudiar. Y abre su Biblia justo cuando ungen a David como rey. Si ya de por sí así son muchos insoportables y no hay quien los aguante, imagínate si creen que su llamado es de a rey, ¿no? A ver, Juan Charlie, ábrete porque ya voy a estar aquí en tu lugar, ¿verdad? Dios me llamó como rey. O imagínate un hombre que está en un momento difícil, preguntándose qué hacer con su vida. Señor, mi vida no sirve para nada, me quiero morir, pero me dijeron que tu palabra tiene respuesta. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y la abre en Mateo 27:5, donde dice que Judas fue y se ahorcó. Pero Señor, ¿estás seguro? Dame una confirmación más. Y le adelanta a Juan 13:27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿no? Se acaba suicidando el hombre creyendo que era la instrucción de Dios. Un día un joven me dijo a mí, Jesse, Dios me acaba de decir que me tengo que ligar a la chava nueva que va entrando a la iglesia. Y le dije, ¿cómo Dios te dijo eso? Por cuando la vi entrar me llamó la atención y le dije en oración, Señor, ¿quieres que vaya con ella y me la ligue? Y abrí mi Biblia donde dice, ve hijo mío porque yo estaré contigo. Pero ahí no terminó. El joven aún así tuvo dudas, como a veces tenemos dudas, ¿no? Me cuenta que le respondió a Dios, pero Señor, pues ella está bien guapa y yo, como que me hiciste con prisa, Padre, ¿no? ¿Qué tal si no me hace caso? ¿No? Y dice que él oró, Señor, ciégale en el nombre de Jesús. No pasó nada, ¿verdad? La chica seguía viendo. Y le digo, ¿y qué hiciste? ¿Cómo Dios te confirmó? Bueno, cambié de página y me encontré con la historia de David y Goliat. Y con esa historia Dios me confirmó. Le digo, ¿pero cómo con David y Goliat Dios te puede confirmar esto? Le digo, ¿pero cómo? Y me dijo, sí, porque fui con ella y le dije, estos filisteos vienen a ti con carita, coche y cartera, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y creyó que era la confirmación de lo que tenía que hacer según Dios.
O imagínate que tu suegra te está haciendo la vida de cuadritos y estás orando. Y Señor, ¿qué hago con mi suegra? Padre, no sé qué hacer y tengo tantas opciones. Y abres tu Biblia y justo cae, ¿verdad?, cuando los carros de Faraón son inundados en medio del mar por el poder de Dios. Y tu conclusión es, me la llevo a Acapulco y la ahogo al infeliz para que se le quite lo ingrata. Y es lo que Dios dijo en su palabra, ¿verdad? ¿Te imaginas todas las cosas, los peligros en los que nos meteríamos? De verdad. A lo mejor te dices, estás exagerando. No, hay gente que esto le pasa, de verdad. Hermanos, cuando yo digo que Dios habla a través de su palabra, no solamente yo, sino cualquiera que predique del tema, no estamos hablando del método del bibliazo, sino de conocer todo el contexto y todo el contenido de lo que la Biblia dice con respecto a un tema. Y para conocer eso no podemos recurrir al bibliazo, sino que necesitamos un discipulado y un estudio constante de la Biblia. Porque tú puede que la abriste en un momento y leíste algo totalmente fuera de contexto y que no sea la voz de Dios, sino lo que tú creíste era la voz de Dios. Por eso la importancia de discipularse. Hace rato pasaron ya los estudios y horarios, la importancia de estudiar sistemáticamente cada día la palabra de Dios. Porque número uno, Dios habla claramente a través de su palabra. Ahora, cuando tenemos dudas como las que hace rato te mencioné, ¿verdad?, ¿qué otros instrumentos Dios utiliza para hablarnos? Número dos, y yo creo que por tiempo aquí nos vamos a quedar, Dios habla a través de las personas. Dios en la Biblia habló muchísimas veces a las personas a través de otras personas. Por ejemplo, Nehemías animó al pueblo de Israel a reconstruir las murallas de Jerusalén. Nunca un ángel se les apareció y les dijo, Dios quiere que las construyan. Sin embargo, esa era la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue revelada? A través de lo que antes Dios habló a Nehemías y Nehemías a la gente de parte de Dios. Dios habló a muchas iglesias a través de Pedro, Pablo y Vilma. A través de Pedro y Pablo nada más, los apóstoles. Habló a propios y extraños mediante profetas en todo el Antiguo Testamento. Reprendió fuertemente a sacerdotes a través de jovencitos, como el caso de Samuel, quien antes de ser sacerdote y siendo alumno de Elí, reprende a Elí. ¿Por qué? Porque Dios así se lo dijo. Y así como estos casos, Dios va a utilizar en muchas ocasiones a alguien para darte a conocer su voluntad. Tú te estás preguntando seguramente, ¿y por qué Dios usa intermediarios? ¿Por qué no me lo dice a mí directo? Porque a veces estamos tan duros, tan cegados, tan apáticos o tan incrédulos, según sea el caso, que ni cuenta nos damos de lo que Dios nos ha estado queriendo decir o lo que nos ha estado mostrando. Entonces, para darnos una confirmación de que esa es su voz, de que viene de parte de Él, o para hablarnos, o para llamar nuestra atención, utiliza a terceros con un mensaje que, como hemos dicho antes, deberá coincidir con el de la palabra si es de Dios. Y Dios va a utilizar personas para hablarte a ti. Estás por hacer un negocio, pero no tienes paz del todo en tu corazón. Algunas puertas no se han abierto, pero tú insistes en que puede ser una buena opción. Crees que por ser una buena opción definitivamente es de Dios. Sin embargo, por alguna razón no tienes paz. Hablaremos de la paz en otro estudio. Y tu esposa, sin saber cómo te sientes, te dice, mi amor, no me convence este negocio, no me convence tu socio. Es una confirmación de Dios. Y verle por otro lado. ¿Y cómo se respalda eso con la palabra? Bueno, Génesis 2, versículo 18 dice que Dios, cuando creó a Eva para el hombre, dijo, haré para él ayuda idónea. Escucha la voz de tu esposa. Ellas tienen un sexto sentido en muchas ocasiones. A menos que tú puedas demostrarle con la Biblia que ella esté equivocada, su voz está viniendo de parte de Dios. También es muy común que te diga, oye, esa secretaria tuya tiene otras intenciones. Su falda parece el mantel con el que come, que se lo amarró nada más, y no me da paz que se vista así. Y que hacen muchos hombres, no pasa nada, yo soy bien espiritual y yo te amo. Aguas. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Viceversa, si tu esposo te dice, oye, ese compañero de trabajo tuyo tiene otras intenciones, muchas mujeres dicen, no, nada más es mi amigo. ¿Cómo no? Escucha la voz de tu pareja. Escucha, joven, la voz de tus padres, porque Dios utiliza personas para hablarte. Estás soltera y estás orando, porque hay un chavo con el que has salido, pero no estás segura si es la voluntad de Dios. Y es que ya recibió a Cristo, ya fue a la iglesia y levanta las manos y todo, pero no sé, preséntaselo a tus padres. Pide a Dios que les hable a ellos
y que a través de ellos tú recibas una confirmación. Está bien. Haces una reunión, lo invitas a tu casa, van varios amigos, y si tu papá en la noche te dice, oye, mija, ¿qué onda con el tal Teófilo? ¿Por qué, papá? Pues como que cacha granizo con la izquierda ese amigo tuyo, o sea, camina así. Ay, ¿por qué me dices eso, papá? Es que es el chavo con el que estoy saliendo. Bueno, yo no sé, nada más te digo. Me lo caché en la sala de la casa oyendo a Juan Gabriel, viendo a Walter Mercado en la televisión y diciendo que Dios bendiga a Marcelo Ebrard. Algo está medio raro, ¿verdad? Entonces, eso es una confirmación de parte de Dios, querida jovencita, escúchame, que al Teófilo, aunque no te guste escucharlo, al Teófilo no le gustas tú, le gusta a tu hermano. Y por eso sale contigo. Y entonces tu papá, de manera indirecta, o sea, sin él quererlo, fue usado por Dios como un instrumento para decirte que el Teófilo no es para ti. Ahora, estás esperando una confirmación, que te caiga un Gatorade del cielo y que se te aparezca un Milky Gay para que ya Dios te confirme que el Teófilo es re gay, ¿verdad? Ya es otra cosa. Dios habla a través de las personas, escucha la voz de tus padres. A lo mejor exageré el ejemplo, pero en verdad puede pasar que tus padres te digan, ya hablando más en serio, no me late ese chavo, no me late esa chava. Llévalos a que los escaneen, que pasen la verificación, ¿verdad? Que les caiga Hacienda, a ver si pasan la aduana. Y si te dice no me late, pídele a Dios, si tú crees que tú estás bien, que les muestre que están equivocados, y mientras tú tomas tu veredicto y ellos toman su veredicto, date un espacio, apártate de esa persona y ponte a ayunar y orar y sé sincero, sincera ante la voz de Dios. Y así podemos dar muchos ejemplos de personas que te van a decir algo. Y si es algo coincide con lo que la palabra dice, Dios te está hablando. Ojo también cuando 2, 3 personas diferentes coinciden en lo mismo. Tienes que prestar atención y ser sincero, como vimos en el estudio pasado. Si ya 2, 3 personas te dijeron lo mismo, por ejemplo, alguien en tu trabajo, alguien en tu casa, alguien en la iglesia te dijo que tienes un carácter de la patada, Dios te está hablando acerca de tu carácter. Alguien te habló acerca de que la decisión que estás tomando financiera no es correcta y prendiste la tele y hablaron de lo mismo y tu esposa te dijo lo mismo y un compañero te dijo lo mismo. Dios te está hablando, ten cuidado, pero hay gente bien terca. No, me voy a endeudar porque Dios me proveyó la tarjeta de crédito. La Biblia dice que no te endeudes, no viene de parte de Dios. Aguas cuando 2, 3 personas te dicen algo acerca de algo. Es muy importante que tú lo pongas en oración y que si tienes dudas, como explicamos ya en los primeros estudios, dediques un tiempo de la mano con la oración para ayunar y poder buscar cuál es la respuesta de parte de Dios. Pueden llegar personas a decirte algo y que sea de Dios o decirte algo que no sea de Dios. Siempre pon atención, ¿no? Y en tercer y último lugar, en los últimos 10 minutos que nos quedan, Dios habla a través de los sueños. Número 1, de su palabra. Número 2, de otras personas. Número 3, habla a través de los sueños. ¿Dónde Dios habló en la Biblia a los hombres a través de los sueños? De principio a fin hay muchos casos. Habló a Faraón a través de sueños. Habló a José el soñador a través de sueños. Habló a José el esposo de María a través de sueños. Habló al rey Belsasar a través de sueños y dice Hechos 2:17 que en los últimos tiempos va a dar a los jóvenes y a los ancianos visiones y sueños. Dice, en los postreros días, dice, vuestros jóvenes verán visiones, tendrán sueños y profetizarán, vuestros jóvenes y ancianos, y de cierto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, hay que aclarar algo importante aquí porque mucha gente se va al extremo y viven en el completo misticismo. Y todo lo que sueñan cree que viene de parte de Dios. No todos los sueños vienen de parte de Dios y no puedes tomar el primer sueño que tú tengas como de parte de Dios porque es muy probable que la mayoría de las veces tus sueños no tengan nada que ver con la voz de Dios. Si tú te das cuenta, a los que Dios habló a través de sueños fue 2, 3 ocasiones en su vida, para asuntos específicos. No dice la Biblia que José todas las noches Dios le mostraba algo a través de sueños. Fue un sueño el que le dio. Entonces, ojo con que todas las semanas Dios te da sueños. Llegan luego cada hermano que, y soñé que había unos dragones en la casa que se comían a mi gato y el perro los mordía y entonces yo los defendía con una espada samurái y el demonio aparecía. ¿Y qué significa? Que usted tiene que dejarse de drogar, ¿verdad? Que ya no le entra la marihuana, hermano. Que vea películas decentes antes de dormir, quién sabe
qué marihuanada se está viendo en la noche que tiene esos sueños. De verdad, llegan hermanos con cada sueño y creen que tú les das la respuesta. No todos los sueños vienen de parte de Dios. La gran mayoría de las ocasiones, tus sueños van a ser influenciados por ti, por tu día o por tu entorno. Si tú estás soltero y todo el día estuviste platicando con una chava que está como te la recetó el pastor, por lo regular, ¿con quién vas a soñar esa noche? Con ella. A menos que seas compadre del Teófilo, ¿verdad? Dile al de al lado, ya te cacharon, mano. Ahora respóndele, ay, pero ¿cómo crees? ¿No? Con ella. Ahora, ¿quiere decir que Dios te está hablando? No. Quiere decir que te gustó, nada más. No te está hablando Dios, ni te está diciendo que es ella. A ver, ¿por qué sueñas con las guapas? Nada más que si sueñas con Paquita, la del barrio, ¿también Dios te está hablando? ¿Te das cuenta cómo la gente dice que Dios le habla cuando le conviene? No. Sé serio y busca la respuesta de parte de Dios de otra forma. Ese sueño fue influenciado por lo que viviste durante el día, no por la voz de Dios. Viene un evento importante, vas a soñar con ese evento. Es común que si te gusta, por ejemplo, el fútbol y estás a 15 días del Mundial de Fútbol, vas a soñar con el Mundial de Fútbol. Es común que si te gusta algún concierto, ¿verdad? Y vas a ir o algún evento y estás próximo al evento, tú vas a soñar con ese evento. Y no quiere decir necesariamente que Dios te está hablando. Yo cuando venía en Sudáfrica 2010, semanas antes soñé con el Mundial y no quiere decir que Dios me dijo, ve a Sudáfrica a predicar o a jugar fútbol o algo por el estilo. Simplemente fue lo que tenías en la mente, porque tu mente durante el día pensó en eso y en eso soñaste. Y punto. Todo el día pensaste en algo, platicaste de algo, con eso vas a soñar. Y insisto, no es que Dios te está hablando, sino que tu mente estuvo todo el día concentrada con eso y en eso estás pensando en la noche. Yo ahora en vacaciones aproveché para ver una serie que se llama 24 horas. ¡Ay, el pastor vio 24 horas! Sí, vi 24 horas y no tiene nada de malo. Es una serie que habla acerca de una agencia antiterrorismo. Y todas las noches, bueno, no todas, para qué exagero, pero 2, 3... yo soñaba que ponían bombas en la ciudad y que yo iba a desactivarlas con Jack Bauer y que desenmascaraba un terrorista en el avión rumbo a la Riviera Maya y cuestiones así, tan guajiras. Y no quiere decir que Dios me está llamando a que deje el ministerio y me vaya a la CIA o algo por el estilo. Simplemente que, bueno, vi algunos capítulos y tu mente se queda con eso y con eso soñaste y punto. Pero no es que Dios te está hablando. Estás dormido, hay alguien tiene la tele prendida, ¿con qué vas a soñar? Con lo que estás viendo, ¿no? Por eso cuando duermes, que no pongan las noticias, porque qué pesadilla soñar con la cara de López Dóriga ahí. Oiga usted, ¿cómo la ve? ¿No? En tus sueños. Que apaguen la tele, por Dios. Oye, hermano, soñé que el América le ganaba al Cruz Azul 3-1 esta temporada. No viene de parte de Dios. Por supuesto que no es la voz de Dios, tu sueño fue influenciado, pero por la lógica, no por la voz de Dios. Cruz Azul tiene 3 padres, su padre celestial, su padre terrenal y su padre la América. Obvio que soñaste esas cuestiones. Ahora, ¿qué hacer con los sueños? Porque ya se nos ve el tiempo. Hay muchos casos que podemos dar de ejemplos de que tú sueñas con algo y no quiere decir que venga de parte de Dios. ¿Qué hacer con los sueños? Muchas veces se me acercan personas, como te dije, ¿verdad? Diciéndome que tuvieron sueños, que creen que vienen de parte de Dios. Se complica más cuando me dicen, he soñado cosas que se han cumplido. Una vez una persona se me acercó y me dijo, Jesse, estoy soñando que alguien se muere, y ya van 2 veces que sueño que una persona se muere, y las 2 personas que soñé se murieron meses después. Y yo le dije, ni se te ocurra en la vida decirte que soñaste que yo me muero porque te ahorco antes de que hagas cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué haces en ese momento? Tú no puedes determinar que porque ya soñaste algo y se cumplió 2, 3 veces, forzosamente el que sigue también viene de parte de Dios. No hay una regla que determine que si 2 fueron ciertos, los demás tienen que ser ciertos. Puede ser, puede no ser, no te espantes. Yo, por ejemplo, mucho tiempo estuve soñando con temblores y terremotos. Y era cada sueño producto del sueño anterior. No es que Dios me estuviera avisando, pero nunca vino ninguno.
Y de repente me paraba a veces en la noche, está temblando, y mi esposa me decía, no está temblando, yo me paré nada más, ya vuélvete a dormir, estás relocuáis. Bueno, relocuáis no me decía, ¿para qué le pongo palabras en su boca? Pero soñaba con eso. Y no quiere decir que venga de parte de Dios. El sueño, si es de Dios, ya para terminar de explicar, ¿cómo sabemos cuando un sueño es de parte de Dios? Tiene que ir respaldado por la palabra de Dios, como ya vimos. Ahora, si tú tienes dudas, ¿verdad? Tienes que ponerlo en manos de Dios en oración. Si tú estás soñando que alguien se muere o que a ti te pasa algo, tal vez sea una señal de alerta de parte de Dios, es muy probable. Y entonces tienes que ponerte a orar acerca de esto, a orar por la persona. Si te despiertas en la noche y estabas soñando con que a alguien le pasaba algo, en ese instante ponte a orar por esa persona y que Dios se encargue, y tú ve y habla con la persona. Puedes hacerlo cuando se trata de alguien más, sin aseverar que viene de parte de Dios. Soñaste que alguien chocaba o que se le caía el avión o que se moría, no le digas, Dios me dijo que ya te cargó el payaso y se te va a caer el avión. No, ¿sabes qué? Soñé que chocabas, soñé que te asaltaban, soñé que te secuestraban. No sé si es cuestión de mi mente o tal vez una advertencia de parte de Dios. Y a lo mejor la persona te dice, ha llegado a pasar, ¿sabes qué? Yo he soñado lo mismo, me preocupa la ruta que agarro, voy a agarrar otra ruta, o hay una persona que está sospechosa cerca de mi trabajo o a la casa, voy a tener cuidado. Dios puede empezar a lanzar advertencias como estas. Yo me acuerdo, ¿verdad? Hace tiempo que una vez mi mamá llegó conmigo y me dijo, Jesse, soñé que te soñé muerto por un accidente. Y antes de eso, muchas veces mi familia me decía, maneja más lento, maneja más lento, maneja más lento. Y yo decía, pero la Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, de pasar 5 minutos en el coche, mejor le piso y llego más rápido y los aprovecho en otro lugar. Y me justificaba, ¿no? Y fue una confirmación de parte de Dios de que tenía que cambiar mis hábitos de manejo. Y desde ahí, en lugar de 200, manejo a 198, ya para ir más tranquilo. ¿Soñaste que alguien fue asaltado? Avísale. No aseveres que viene de parte de Dios, pero puedes decirle que tú soñaste eso y tal vez advertir a esa persona, ¿verdad? Soñaste que alguien se enfermaba, a lo mejor Dios quiere llevarle a cambiar sus hábitos alimenticios, su cuidado físico. Ahora soñaste algo acerca de ti. Bueno, si va de la mano con la realidad, oye, me soñé enfermo, bueno, tal vez Dios te está llevando a cuidarte. Vete y hazte un chequeo general. No puedes aseverar que Dios te está hablando, pero tampoco puedes tomarlo a la ligera y decir, no pasa nada. Tienes dudas, ¿verdad? A lo mejor no es una advertencia. Te soñaste de misionero, te soñaste en otro empleo, te soñaste sin la suegra. Ponlo en manos de Dios en oración. Ponte a ayunar acerca de eso. Señor, tengo este sueño, no estoy seguro si viene de ti o no, pero creo que hay una gran posibilidad. Señor, si viene de parte de ti, dame una confirmación, ábreme puertas, muéstrame, confírmame a través de las situaciones de otras personas. Si viene de ti, pon paz en mi corazón, si no es de ti, quítala, Señor. Y a través de confirmaciones como estas que veremos en los siguientes estudios, Dios puede confirmarte cuando un sueño viene de Él y cuando un sueño no viene de Él. Hermano, soñé que las Chivas eran campeón este año, ponte a reprender porque eso viene de parte de Satanás, ¿verdad? Él es el padre de mentira y esto no viene de parte de Dios, menos como están jugando. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar. Continuaremos con la siguiente semana viendo otras de las formas en las que Dios habla a nuestras vidas. Y dile, Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, porque tú me muestras algunos de los métodos que tú utilizas para hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por las personas que tú pones en nuestro camino para hablarnos. Gracias por tu palabra. Y gracias por las advertencias que tú das a través de sueños, Señor. Casi siempre, cuando Dios habla a través de sueños, es para una advertencia. Para anunciar algo que va a pasar y decirnos qué hacer. Dile, Dios, yo quiero aprender a escucharte. Quiero, como la semana pasada te decía, ser sincero y escuchar la verdad, siempre me guste o no me guste. Señor, dile como aquel joven Samuel, habla que tu siervo oye. Señor, queremos que tú hables a nuestras vidas y queremos ser guiados por tu voz y no por otras voces. Tal vez tenemos que reconocer que muchas cosas que ya están claramente en tu palabra no nos gustan. Y hemos buscado justificaciones para hacer totalmente lo contrario, para hacer nuestra voluntad
Señor, no podemos alterar lo que tú ya has dicho. Así que de aquí en adelante, dile: Dios, quiero decirte, y va en serio, que todo lo que tú me digas, lo voy a hacer. Señor, ayúdame y enséñame a ser sensible a tu voz, a discernir tu voz. Señor, de aquí en adelante no tomaré a la ligera cuando alguien me diga algo. Lo voy a tomar en cuenta. Voy a meditar qué es lo que dice tu palabra al respecto. Si tengo dudas, Señor, lo pondré delante de ti en oración. Si tengo más dudas, si no he recibido una respuesta concreta, dedicaré algunos días para ayunar y orar y poder ser más sensible y escuchar tu voz. Yo no sé cuántas cosas hay que alguien te ha dicho que tú has rechazado. Cuántas cosas te han dicho tus hijos, tus padres, familiares, amigos, tu esposo, tu esposa, y tú te enojaste. Les insultaste, les dijiste que estaban locos, que estaban mal, que tú tienes la razón. Cuántas advertencias vienen a veces a nuestras vidas. Las ignoramos, pasa el tiempo y decimos: si yo hubiera, tenía razón. Y el tiempo pasado no lo puedes cambiar. Pero de aquí en adelante, recuerda siempre este tema y ten la determinación, la decisión de valorar toda voz que tú escuches. ¿Tú te imaginas cuando Samuel le habla a Isaí? Era el sumo sacerdote, era el mero, y Samuel era su discípulo. Y le habla acerca de un mal que él había hecho. Le exhorta de parte de Dios porque no había reprendido a sus hijos, no los había disciplinado. Y le anuncia que por causa de eso el juicio de Dios vendría sobre él. ¿Sabes que a pesar de lo fuerte que fue esta palabra, Isaí la recibió? No dice que se enojó con Samuel o algo por el estilo. Y de igual forma, a veces te hablarán cosas, personas que tú crees que saben menos que tú. Y tienes que tener la humildad para escuchar y poner en manos de Dios y que Él es el que dé el veredicto. No rechaces lo que escuches solo porque viene de tus hijos, o viene de tus empleados, o viene de personas que tienen menos tiempo que tú en Cristo. Hay tanta gente tan soberbia en la iglesia que dice: ¿tú qué me vas a enseñar? Si yo tengo 40 años de cristiano, yo fui al instituto, yo enseño, yo predico, yo soy ministro. Y esa es su perdición, que se vuelven tan soberbios que ya no escuchan a Dios ni la gente que Dios pone en su camino para hablarles. Sé humilde, sé manso. Dile: Señor, perdón si he menospreciado la voz de otros por considerarlos menos importantes que yo. De aquí en adelante voy a escuchar cada consejo, cada advertencia, cada exhortación. Y lo voy a poner en tus manos en oración. Hay cosas que tal vez ni tengas que poner en las manos de Dios en oración, que inmediatamente te darás cuenta que son ciertas. Actitudes de tu vida, cuestiones del carácter, que los demás te digan que tú sabes perfectamente que Él tiene la razón. No te enojes con ellos. Dale gracias a Dios porque te aman, y dale gracias a Dios porque también te ama y te lo dice. Dile: Señor, voy a ser humilde, voy a ser sincero, voy a buscar tu voz. Quiero ser guiado por ti. Quiero que tú me hables y yo estaré presente siempre que tú quieras hacerlo, para escucharte y para obedecerte. Señor, perdóname por todos los errores que he cometido por seguir mis propios caminos. Perdóname. Y te pido, Señor, que sea borrado todo eso de mi historial. Y como tu palabra dice que si alguno esté en ti, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero pedirte que de aquí en adelante se escribe en mi vida una nueva historia, escrita por tu mano, por tu voz guiando mi vida. Dile: Dios, siempre que hables, ahí estaré.
Y este canto con el que hace rato nos introducimos al mensaje, que habla precisamente mucho acerca de lo que hemos hablado en esta serie. Con ojos cerrados, díselo con tus palabras al Señor. Si no te lo sabes, escúchalo y repite las frases después de escucharlas. Dile a Dios: espérame. Cada mañana ahí voy a estar. Voy a buscar escuchar tu voz, voy a buscar tu rostro. Señor, habla mi vida. Anhelo escuchar tu voz. Dime qué quieres que haga y lo voy a hacer. Si me pides que deje todo como Abraham y que vaya al lugar que tú me vas a mostrar, ahí voy a estar. Si me pides que le predique a mis enemigos como Jonás, ahí voy a estar. Si me pides que te siga y te sirva como a Pablo, ahí voy a estar. Si me pides dejar las redes como a los discípulos, ahí voy a estar. Dile: Señor, háblame. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero estar. Alza tu voz y dice: Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí está.